Subconjuntos de números reales. El conjunto formado por estos elementos se conoce, bien sabemos ya, como el subconjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales también se le suele considerar como el conjunto de los enteros que son positivos. Es decir, este conjunto es el conjunto de los x que son enteros, tal que x es positivo. El conjunto z- se define como el conjunto de los enteros, tal que el x es negativo. Y utilizando estos subconjuntos, el subconjunto de los enteros está conformado por el conjunto de los enteros negativos, al que le unimos el 0, le agregamos el 0, y unimos también los enteros positivos. Entonces esta unión de tres subconjuntos forma al conjunto de los enteros. El conjunto de los racionales es el conjunto de todos los elementos de la forma cociente m con n, tal que tanto el m como el n pertenecen a los enteros, y en particular el n no puede ser 0. Cualquier elemento que se puede escribir de esta manera es un racional. Dentro de lo que es números racionales, todos los números racionales se pueden distinguir en diferentes tipos. Números racionales, división m sobre n con n distinto de 0. Esto es lo mismo que hacer m dividido n. Entonces acá tenemos este primer caso. ¿Cuánto es si hago menos 18 dividido 3? Me queda menos 6. Y fíjense que si yo hago la división, menos 18 dividido 3 me da menos 6 y el resto es 0. Al dividir me da resto 0. Estos elementos racionales, tal que al dividir me da resto 0, se considera exacto, racional exacto. Fíjense que como resultado, cociente, el resultado se llama cociente, me estaría dando un número que pertenece a los enteros. Así que los racionales que son exactos pertenecen a los enteros. ¿Qué pasa cuando la división no me da con resto igual a 0? Por ejemplo, ¿qué pasa si hago 25? A ver, ¿qué cuenta voy a hacer? 5 dividido 4. ¿Qué pasa si pienso en m sobre n igual a 5 dividido 4? Entonces recordemos que esto es lo mismo que 5 dividido 4. Bueno, si yo hago 5 dividido 4, menos 4 por 1, 4, sobra 1. Pido una ayuda. 4 por 2, 8, sobran 2, baja el 0, 4 por 5. Da resto, ahí está. Me da 1,25. Entonces, cuando el resto no es 0, fíjense que en principio yo hice 5 dividido 4, 1, y sobraba un 1. El resto era 1. Lo que pasa es que yo después pedí ayuda, y ahí surgió la coma, y después seguí pidiendo ayuda. Bueno, pero el resto me daba distinto de 0. En ese caso, el número m sobre n terminó siendo con decimales.
es una expresión decimal, no entera. Bueno, dentro de lo que son estas expresiones decimales, ¿qué ocurre cuando el resto es distinto de 0? El resto de hacer m dividido n es distinto de 0. Si ocurre en ese caso, dentro de estas expresiones decimales tenemos, por ejemplo, 5 dividido 4, que me dio 1,25, que se caracteriza porque tiene una cantidad finita de cifras decimales. Las cifras que están después de la coma se llaman decimales. Cuando tiene una cantidad finita de decimales, le llamamos expresión decimal finita. Podría suceder como un tercio, que es una expresión decimal, y le da 0,333, etc. Y esto se simboliza con 0,3. Bien, entonces puede suceder que no tiene una cantidad finita, sino que tiene una cantidad periódica. ¿Sí? Esta es la cantidad que se va a repetir periódicamente. Este se llama expresión decimal periódica y pura, porque solamente tiene parte periódica. Después surge otro caso en el que también tiene una parte periódica. Tiene acá una parte periódica, pero no todas las cifras decimales son periódicas. Aquí tenemos un bloque que no es periódico. Esta expresión se llama expresión periódica, expresión decimal periódica mixta. ¿Cómo se pasan estos dos expresiones decimales a fracción? A cociente de enteros, ¿no? Como elemento racional. Se coloca todo el número dividido tantos 9 como cifras decimales. Entonces en este caso sería 3 y como tengo una sola cifra decimal, voy a poner un solo 9. Si simplifico me da un tercio. ¿Cómo hago con la expresión decimal periódica mixta? Tengo que hacer todo el número menos número sin su parte periódica o previo a la parte periódica sobre tantos 9 como cifra periódica. Acá puse decimal, pero me refería a la periódica. Pero como la decimal solo es periódica, no hice distinción. Pero acá es tantos 9 como cifra periódica. Seguido de tantos ceros como cifras decimales no periódicas. ¿Cuáles son las no periódicas en un periódica mixta?
son las que están entre la coma y el arco, donde comienza el arco. ¿Cuántas cifras hay ahí? Una, que es el 1. Eso es una cifra no periódica, hay una sola. Entonces, repitiendo este esquema de acá, decía que hagamos todo el número menos el número que está previo a la parte periódica, o sea, esto, divido tantos 9 como cifra periódica haya, hay una sola cifra periódica, y seguía tantos ceros como cifras decimales no periódicas haya, hay una sola, así que me quedan 90. Y esto me da 15 sobre 90. Podríamos simplificar dividiendo por 5. Y puedo volver a dividir dividiendo por 3. Y me dio un sexto. Estaríamos bien. Bien, entonces fíjense que los racionales se pueden caracterizar de diferentes maneras. Está el racional exacto y los racionales no exactos, que son expresiones decimales. Dentro de ellas están cuando la expresión decimal es finita, expresión decimal periódica pura y expresión decimal periódica mixta. Ahora, todos los números reales que no se pueden expresar como cociente de dos números enteros forman el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Todos los que no se pueden escribir de esta manera forman el conjunto de los números irracionales. En particular, los irracionales, ¿qué los caracteriza? Por otro lado, que la expresión decimal de un número irracional no es finita, fíjense que no es finita, ni tampoco periódica, no hay un periodo, un conjunto de cifras acá que empieza a reiterarse periódicamente. Así que esa es otra de las cualidades de los irracionales. Bien, otro ejemplo, raíz de 2, que es 1,41, 42, 13, 5, 6, 2, etcétera, etcétera, etcétera. La expresión decimal no es finita ni tampoco periódica. Y esto no se puede expresar de esta manera. Así que raíz de 2 pertenece a los irracionales. Bien, y tienen que ver en la página 7, bueno, ver en la guía la parte de su conjunto de números reales. Allí van a poder encontrar un esquema. Dice, tenemos así el siguiente esquema y les explica los distintos subconjuntos. Así que les encargo que lean esa parte. Entonces, graficando con diagramas de Venn, acá tenemos el conjunto de los números naturales. Está contenido en el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está contenido en el conjunto de los números racionales. Dentro de lo que son los enteros, tienen a los enteros positivos, por ejemplo el 15, a los enteros negativos, por ejemplo al menos 23, y al 0. Dentro de los racionales, tienen a los que son racionales exactos, o sea, son enteros, por ejemplo, 6 medios, y los que no son exactos, tienen expresión decimal.
Entonces habíamos dicho, lo que tiene expresión finita, 2,374. Los que tiene expresión decimal que no es finita, pero bueno, es periódica, 0,17. Y los que tienen expresión decimal infinita y es periódica mixta. Y aparte está el conjunto de los números irracionales. Y estos dos subconjuntos están en los reales.